a hablar sin muchos spoilers porque se lanzan dos libros acá en la feria que son La cárcel de Black Rock, el tercer y último volumen de Black Rock, y El testamento de Matt, la tercera parte del testamento de Matt. Antes de empezar, yo quería contarles, yo hace muchos años me leí El testamento cero de Gris. Me gustó mucho, no me acuerdo por qué paré. Camila Melo me dijo, queremos que entrevistes a Fernando. Y bueno, voy a leerme los libros. Empecé con el primero y no acabé hasta parar. Me leí toda la Biblia, me leí Ted y Todd, me leí La cárcel de Black Rock. Entonces, ustedes son testigos que es una saga completamente adictiva, encantadora. Antes de empezar, un aplauso aquí al creador de Muchas gracias, yo encantado de estar aquí otro año más, de que me sigan trayendo, de ver caras conocidas de nuevo y a ver qué tal el presentador que nos han puesto este año. Bueno, yo quería empezar, Fernando. Tú antes trabajabas creo que en sistemas y dar ese paso a escribir fantasía es algo completamente, es un paso gigantesco. Yo quería saber cómo y cuándo decides dejar tu trabajo, dedicarte a escribir sobre estos mundos y precisamente esta temática paranormal. Pues fue un poquito, no tengo la respuesta bonita de decir sentí la llamada de la escritura y entonces lo dejé todo y me puse a perseguir mi sueño. En realidad me puse a escribir mientras trabajaba, empecé a publicar los libros en digital casi sin saber muy bien ni lo que hacía y cuando me dieron dinero, cuando empecé a ganar lo suficiente, dije pues prefiero no trabajar en esto y ya sí, ahora que puedo, sí dedicarme a la escritura, ¿no? Pero no fue un riesgo en realidad en mi caso. ¿Y cuál es tu inspiración para escribir? ¿Cómo se te ocurren todas estas ideas? Porque por lo general, y lo hablamos ayer que nos conocimos, mucha de la fantasía es medieval, ¿no? De la fantasía del Señor de los Anillos, de todos estos mundos de la rueda del tiempo. Pues tú dijiste, vamos a hacer fantasía urbana, que es algo que no es tan común, pero que tiene muchísimo, ha tenido mucho público. Yo quería ver cuál es tu inspiración para escribir, cómo se te ocurren estas ideas, estos mundos. Pues el tema de la fantasía urbana es algo que yo he tenido siempre, simplemente me gusta todo lo de la muerte, el más allá, demonios, brujos, ese tipo de cosas siempre me han gustado, desde que tengo memoria en cualquier ficción. Y respecto a cómo se me ocurren, tampoco tengo una respuesta clara. Yo creo que empecé hace mucho sin darme cuenta, cuando a lo mejor pues veía una película que no me terminaba de gustar o no me gustaba una parte y me imaginaba cómo lo haría yo, diciendo pues yo habría cogido a este personaje y lo habría tratado de esta manera, cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que así practiqué sin darme cuenta cómo idear historias y luego cuando un amigo mío me convenció para hacerlo, pues resulta que sabía hacerlo, supongo. Si esa no es la explicación, no tengo ni idea de cuál es. Bueno, y ya que mencionas eso, me da una pregunta que no tenía pensada. A Fernando, de joven, de niño, ¿qué películas, qué libros le gustaban? ¿Qué lo inspiró pues, para convertirse en este escritor? ¿Qué tipo de material te gustaba cuando era joven? Películas, yo creo que un poco de todo. La verdad es que en películas tengo el gusto más amplio. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. A mi mujer, por ejemplo, no le gusta la fantasía, pero sí que puede ver la película del Señor de los Anillos. Y en libros me costó un poco empezar a leer, a coger el vicio, por así decirlo. Era un poco culpa de, me obligaban en la escuela a leer libros que no me gustaban, pues sinceramente, de literatura antigua, ¿no? Pues clásicos que a mí pues con 11 años no... Y tenía un poquito de rechazo hasta que empecé a leer libros juveniles. En aquella época leía unos de unos que eran 5 niños, detectives o algo así. Y yo el recuerdo más fuerte que tuve fue con
con la fundación de Asimov. Ese me lo recomendó mi padre y yo creo que cuando terminé esa trilogía, bueno, a mí me encantó, me impactó mucho el final y yo creo que ahí es cuando de alguna forma yo supe que yo iba a leer ya toda mi vida. Escribir no tenía nada que ver, jamás lo había pensado, eso fue mucho después, pero que leer era algo impresionante que me encantaba. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Matt. Voy a hacer lo posible por no tirarles ningún spoiler. No, ya no les voy a tirar spoilers. Pero en Matt, que es de mis sagas, dentro de la Biblia de los Caídos es mi saga favorita, hay algo que es muy particular y es que uno siempre ve los magos y se imagina a Gandalf, se imagina a Dumbledore, se imagina un poco a Odín, que es de donde salen estas influencias, que es el típico mago anciano con un bastón, sabio, que es vagabundo, pero tú planteas un tipo de mago completamente diferente. Es un mago que cultiva no solo su intelecto, sino que también cultiva su cuerpo. Son magos que la mayoría de la gente los ve y dice, pero este tipo es un fisiculturista, este tipo, ¿de dónde es mago? Entonces a mí me llama mucho la atención a la hora tú de crear tu mundo, cómo decides cambiar estos arquetipos, porque yo vi la saga de los magos, Matt, que bueno, me voy a encontrar con esto, solamente un personaje, de hecho, mayor, pero la mayoría de hecho comienzan incluso desde niños, desde muy jóvenes. Entonces yo quería saber cómo se te ocurrió a ti cambiar el arquetipo del mago sabio, anciano, que tira hechizos con su arito, con el bastón, a lo que vemos en Matt. ¿Conoces un mago de esos que has mencionado que se llama Raistlin? ¿Sabes? ¿No te suena? ¿De Dragonlance? No. Has quedado muy mal. Ah, sí, has acertado. Qué suerte tienes. Sí, sí, sí. Ya te digo. Ese mago, yo leí la Dragonlance de pequeño, era bien joven, a mí me gustó esa saga, ¿no? Y ese mago era el mayor enfermo que yo he visto. O sea, el pobre, o sea, tosía sangre, le tenían que llevar en brazos, era absolutamente frágil en todos los sentidos, físicamente, por supuesto, como todos los magos que has mencionado, luego lanzando hechizos, pues era muy poderoso. Y yo creo que, fíjate, de leer tanto de ese mago enfermo, al revés, quise hacer lo contrario. Yo no entendía por qué no puedes tener un buen cuerpo si haces magia, y supongo que de ahí, de darle un toque original, por así decirlo, salió esa idea, porque en el fondo es secundario, ¿no? La idea de verdad que reside en cómo yo veo los magos en la saga es el hecho de que perciben su alma y todo eso, pero bueno, podrían no haber sido fuertes, supongo, pero es un rasgo que a mí me llama la atención. Bueno, hay algo en Matt que me llama mucho la atención. Cuando empecé a leer la Biblia de los Caídos, yo empecé desde el Testamento Cero y empecé en el orden que está establecido, que aquí Sergio, que está aquí presente, me corrigió algunas cosas del orden, porque a veces aparece uno, a veces aparece otro y dice, no, Fernando dice que este es el orden. Y yo empecé a leer Matt, que va un poco como al principio, y yo dije, bueno, es una historia en este universo, pero es una historia que igual es un poco alejada de la historia de Gris, de Diego, de todos estos personajes. Y yo empiezo a ver que hay ciertos cameos de personajes que van apareciendo. Pero por ejemplo, en este libro que pueden conseguir, que es novedad, Matt 3, ya está completamente relacionado. O sea, las tramas ya están súper unidas. Ya, si te pierdes en alguno, si no lees un libro anterior, te pierdes completamente. Yo quería saber si esto lo tenías previsto desde el inicio, que los personajes de este otro libro, dentro del Trujiverso, iban a aparecer así. ¿Está todo completamente calculado o te das plazo a la improvisación? A ver, esto está calculado, pero hay errores también por mi parte. Hay una cosa que yo no vi venir. Yo al principio creía que iba a poder mantener las historias más independientes hasta el final, hasta que confluyeran. Eso es un error. Y otro que cometí es... yo lo veo todo en mi cabeza como una historia única, pero
y a mí no me parece realmente complicada, pero ahora con el tiempo me doy cuenta de que a lo mejor alguien lee Mag 3 y está haciendo referencia a una escena que sucedió en el Gris 1 y a lo mejor lo publiqué hace 8 años. Lo leyó y entonces no se acuerda, claro, no se acuerda de los detalles y yo no preví eso, no pensé que fuese a ser quizá tan larga la historia, que fuese a requerir esa memoria, por así decirlo, porque a mí no me parece que sea complicado, solo me parece que es amplio. Y muchísimo menos este fue el fallo total, pensé que iba a ser tan grande todo el universo, ¿no? Porque luego cuando encima eso tiene ecos en otras sagas que a lo mejor implica leer, yo que sé, otras 2000 páginas, que se tarda tiempo, que a lo mejor no las lees seguidas, las lees a lo largo de meses o de años, pues la gente no se acuerda y es un problema con el que estoy empezando a lidiar ahora. No sé si lo hago muy bien, pero yo ahora intento recordar un poquillo las cosas porque no vi venir eso. Eso es lo peor, que no fui capaz de prever. En cuanto a las conexiones entre los personajes, sí que están planificadas y sí que están transcurriendo más o menos como yo había previsto en su momento, pero hay un margen para... Yo esto lo planeé hace mucho tiempo y a lo largo de los años se me ocurren cosas que me parecen mejores o que los podría contar de otra manera y entonces hay un margen para la improvisación, por así decirlo. A mí uno de los aspectos que más me gustan de los libros que te he leído es los villanos, o villanos y antagonistas, metámoslos ahí, los que no son los héroes. Yo creo que hay personajes, por ejemplo, Padre, Mario Tancredo, Teddy Todd, que ahorita vamos a hablar de Teddy Todd, que se le tienen muchos fanáticos, Dylan Blair, que es mi personaje absoluto favorito de todos tus libros. Son personajes fascinantes, son personajes muy profundos, no son buenos en ningún aspecto, incluso son un poco más complejos que el Gris, que uno diría, bueno, el Gris es este personaje gris como tal, pero cómo construyes estos personajes tan complejos, estos villanos, incluso hay muchos de ellos, yo que me estoy leyendo la Biblia, veo a Mario Tancredo, uno en el primer libro sabe que el tipo es malo, pero hay un punto donde uno dice, ¿no será que uno le cree o no le cree? Y eso se logra con una muy buena construcción de personajes. ¿Cómo creas un buen villano, un buen antagonista? Porque son personajes mucho mejores que los buenos, son más interesantes, por supuesto para mí. Cuando yo pienso en un personaje, vamos a coger la Guerra de los Cielos, que fue el primer ejercicio que yo hice. No es un problema saber por qué un ángel estaría de parte de Dios. No hace falta ni explicarlo. Es lo normal, es lo que se espera. ¿Cómo no vas a servir a Dios? ¿Cómo no vas a seguir sus indicaciones? En cambio, ¿por qué alguien iría contra Dios? Alguien que era un ángel, no, el caso de un demonio. Hacer ese ejercicio a mí me parece más difícil. Justificar que alguien haga algo malo sin caer en voy a conquistar el mundo, ja, 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 como en las cosas infantiles, ¿no? Otro ejemplo, si tú pones, este ejemplo lo pongo mucho para intentar explicar mi idea, si tú escribes en una escena que una anciana se cae y un personaje se detiene a ayudarla a levantarse, es un hecho a contar, no hace falta explicar nada. Pero si tú cuentas que una anciana se cae y un personaje para y coge y le pisa la mano, dices, ¿por qué lo ha hecho? O sea, automáticamente, y si tú dices, quiero que sea coherente, ¿por qué una persona odiaría a una anciana? A mí me parece difícil de justificar. Entonces, generalmente me obligan a pensar mucho más en esos personajes y al final, a lo mejor, yo creo que quedan un poquito más redondos porque mi visión de una persona buena, como se entiende en general, es una persona más simple. No en un mal sentido, sino es que es más sencillo, es bastante elemental por lo que hay que hacer las cosas bien. Hay unos personajes, ya que hablábamos de estos personajes que son tan entretenidos de plasmar, de crear. Hay un personaje que empezaron saliendo como un cameo muy pequeño dentro de la Biblia y luego han ido creciendo y creciendo y creciendo y tiene una importancia vital dentro de la saga en los diferentes libros. Uno va a ver Man, aparece, uno va a ver Nilia, aparece, uno va a ver
BlackRock, ahí están súper presentes. Y obviamente tienen hasta su propio libro, que son Ted y Todd. Son personajes muy particulares, son personajes que nadie sabe de dónde salen, que no se sabe si son buenos, si sirven a sus propios intereses. Pero son unos personajes simplemente fascinantes, incluso desde el mismo hecho que nunca hablan con nadie más que no sean ellos dos. Entonces, y obviamente su fisonomía, ojos violeta, un anciano muy anciano, un niño muy niño, pero que fuma, que toma. Entonces yo quería saber de dónde salieron estos personajes, cómo fue la creación de ellos. No te lo voy a decir. Me hundes el negocio. Pero te voy a decir que esos personajes, yo creo que hay gente que sí sabe lo que son. Hay libros que lo explican, tú no has llegado. Hay libros en que no están juntos y hablan con más personas. Lo que pasa es que los que has leído tú, y mira que has leído unos cuantos, efectivamente son como tú describes. Yo sí puedo decir que sí que se va a saber más sobre ellos, concretamente mucho más sobre su origen, pero claro, no lo puedo decir aquí, a no ser que hablemos de algo económico o consigas hacerme tomar mucho o algo así, no. Bueno, y ya hablando de personajes, ¿cuál es el personaje o los personajes que han sido para ti más difíciles de crear, de escribir, de plasmar? Ted y Todd, seguramente. De hecho, Ted y Todd yo a veces no les uso mucho, no les uso tanto como a mí me gustaría, porque cuesta manejarlos. Además, por su forma de hablar, alargan mucho las escenas. Claro, fuerza que haya muchísimo diálogo y demás. Y de hecho, el origen de Dylan Blair fue ese. El origen es que no podía poner todas las escenas de Ted y Todd saliendo ellos y hablando. Y digo, voy a tener que poner un personaje que hable un poco en su nombre. Y así fue como apareció la primera vez Dylan Blair. Y sí, a mí me cuesta bastante manejarlos. Además, las cosas que dicen y hacen son muy importantes. Es muy raro que salgan de relleno. Y siempre tengo que estar midiendo bien las escenas en las que salen. Me llevan más tiempo que los demás. Bueno, hablemos un poco del mundo de BlackRock y del secreto de Ted y Todd precisamente. Y es que en el mundo de la saga La Isla de los Caídos, sin incluir La Guerra de los Cielos, es una España, es lo que tú conoces, una España paranormal. Y de hecho en otros libros, ya cerca de lo más reciente, te vas a otros reinos que no voy a decir cuáles son, que son reinos paranormales, que no están en España, pero principalmente tú te basas, yo que conozco España, yo que no he viajado, hablas de Cibeles, hablas de varios lugares que están en España. Pero en el secreto de Ted y Todd y en la prisión de BlackRock, cambias de locación, te vas a Inglaterra, te vas a los Estados Unidos. Yo quería saber a qué se debió ese cambio, por qué escogiste esos lugares en específico, esos países, y si sientes que al escribir sobre estos lugares algo cambia en tu escritura. Lo último no cambia casi nada. Eso en el fondo es un error, porque pues no es lo mismo escribir de Londres que de Madrid, pero lo cierto es que a mí las localizaciones no me importan mucho. Por ejemplo, yo elegí Madrid en concreto porque vivo yo allí y ya está, lo conozco mejor y me supone menos esfuerzo documentarme, pero si te fijas bien se podría contar en cualquier ciudad. Pero la de Ted y Todd no. Ted y Todd tuvimos que elegir Londres, ahí me ayudaba César, por el Big Ben. Una razón fue el Big Ben. Yo quería un reloj famoso y el reloj que hay en Madrid, en la Puerta del Sol, no me parece tan internacional. Yo creo que probablemente sea el reloj más internacional del mundo. Y además hay una pequeña subtrama que luego no llegamos a usar mucho, pero con el tema de los apellidos, al casarse, hay un personaje que se va a casar, una mujer, y no quiere cambiar de apellido. No puedo decir mucho spoiler, ¿no? Pero
también había una razón ahí que en España no está, por la que había que salir y decidimos ponerla en Londres. Y luego un poco lo otro igual, dábamos otra localización. O sea, hay alguna razón un poco de para que funcionen las cosas. Yo si puedo elegir, mi preferencia es, como en algún libro, por ejemplo como en La Última Jugada, es no decir la ciudad. O el Sal de mis sueños, o creo que en Agua Roja tampoco. O sea, yo siempre que puedo no digo cuál es la ciudad, porque me parece que no es importante. De hecho, creo que en inglés es el secreto del Big Ben, mencionas al Big Ben, la traducción en inglés, ¿no? Ahí bueno, le pusimos ese título y luego lo cambiamos. Tenía otro título la primera vez, sí. Y quisiera también hablar un poco que la saga de la Biblia de los Caídos la escribes solamente tú, pero La prisión de Black Rock la escribes con César García, que no escribe solamente esos libros, sino también escribe La Guerra de los Cielos con él. Yo quería saber qué de diferente hay escribir 4 manos a 2 manos, porque pues yo escribo un libro y yo tengo todo el proceso, yo sé qué es lo que quiero contar y no me imagino cómo sería escribirlo con otra persona, porque claro, cada uno tiene su propia visión de lo que quiere escribir. Yo quería preguntarte, ¿cómo es este proceso de escribir a 4 manos? En realidad ahora al final ibas por buen camino. La clave está en escribir con alguien que tenga la misma visión que tú. Porque a mí me pasa lo mismo que a ti. Si yo intento escribir con alguien que tiene una visión completamente distinta, es que es imposible. Pero César y yo pues nos conocemos desde los 5 años y llevábamos en aquel momento, no sé, llevaríamos 15 o 20 años hablando de libros, tenemos los mismos gustos. Era relativamente fácil esa parte. Es que tenemos afinidad, por así decirlo. Discutimos muy poco en cosas de visión. O sea, estábamos de acuerdo en bastantes cosas, las discusiones eran menores. Y lo bueno que tiene eso es que cuando te atascas, yo no sé si tú tienes bloqueo de escritor, yo tengo un montón, te puedo regalar un poco si quieres. Y no es lo mismo desatascarte tú solo que también otra persona. Pues a mí se me ocurre esto, a mí esto otro, y entre los dos, ya digo, si estás en sintonía, a mí me parece que funciona mejor. Pero se reúnen o cada uno escribe una parte, se la manda al otro que la revise. No, nos reuníamos mucho. En aquel momento César y yo vivíamos muy cerca, literalmente un par de minutos en coche. Entonces nos reuníamos mucho. Dábamos paseos, mientras hablábamos, si teníamos que hacer algo. Vamos, técnicamente se puede hacer por teléfono, pero no es lo mismo. No sé, nos reuníamos presencialmente, comíamos juntos, cosas así. Bueno, volviendo un poco a Matres, hay algo que empieza a verse en Nilia 2, y que yo veo que se profundiza en Mat 3 y creo que se va a seguir profundizando, que lo vemos un poquito también en Black Rock, y es la presencia de reinos paranormales. No voy a mencionar cuáles son, pero ya no estamos en España, ni siquiera en Inglaterra, ni en los Estados Unidos, estamos en lugares muy más allá de este mundo. Yo quería saber cómo es la concepción de estos lugares, cómo te los imaginas tú para plasmarlos acá, esta construcción de estos lugares más allá de la tierra, de este mundo, de lo paranormal. Pues eso tiene que ver con la arquitectura, por así decirlo, del universo que diseñamos. Eso César me ayudó mucho ahí también. Esa especie de, no sé, como si fuese la geografía del mundo, y es algo que yo planeo desvelar en los libros, la verdad. Pero eso es parte de lo que sería como la explicación final. Cuando eso se sepa bien, cuando eso esté bien explicado, se va a entender perfectamente cómo se relacionan las 3 sagas, ¿no? La gente pregunta mucho si las Nilias son la misma o no lo son, si sucedió una saga antes, otra después. Hay una lógica detrás de eso, y esa en verdad es la razón por la que no lo puedo decir, claro. Lo que puedo decir es que eso se va a saber, salvo que algo cambie mucho,
se va a saber en una saga que se llama Herederos del Cielo. Ahí se va, ese probablemente es el momento, el lugar que yo considero que es donde queda mejor dar una explicación detallada de eso y que todo cuadre, por así decirlo. Antes de eso, bueno, yo suelto muchas pistas, ¿eh? Yo considero que hay muchas pistas por ahí, pero volviendo a lo que decía al principio, hay que reconocer que están desperdigadas por muchos libros que la gente puede haber leído a lo largo de muchos años y quizá no son tan fáciles de pescar como yo pensaba. Bueno, en Black Rock 3, la tercera parte, yo lo estaba leyendo y el final es completamente espectacular. Queda en un cliffhanger maravilloso. Ayer que hablaba contigo, y con Sergio que está ahí sentado, yo no me he leído La Guerra de los Cielos y me decían, oye, yo decía, te preguntaba, ¿pero qué es este final? ¿Cómo vamos a quedar con este final? Y Sergio me dijo, pero es que no te has leído La Guerra de los Cielos, tienes que leerte a todo Fernando, porque ahí se continúa un poco con lo que sigue después. Y me enteré también, lo mencionaste ahorita, que me enteré que La Guerra de los Cielos fue lo primero que escribiste, que tú lo contaste, pero entonces está muy en el futuro de lo que empezaste con el Testamento Cero y con lo que has ido rellenando. Cuéntame ese proceso de empezar un poco por más o menos el final en lugar de ser más como el principio. Bueno, pero fíjate que eso lo hago mucho. Cuando tú tienes una idea más o menos clara, eso no es complicado, porque, mira, cuando escribí La Guerra de los Cielos, cuando la escribimos César y yo, lo último que escribimos fue el prólogo, fue el inicio. Entonces, digamos que para nosotros, no sé cómo llamarlo, yo en mi mente lo veo como una historia se divide en escenas, esa es la unidad narrativa para mí. Entonces, por ejemplo, yo sabía que la primera escena en ese prólogo, nosotros teníamos en nuestros apuntes, en nuestras notas, va a ocurrir la onda, tampoco pasa nada por decir esa palabra, va a tener estas repercusiones y como no tenemos claro ahora exactamente la forma de contarlo, la que nos gusta, o teníamos estas son malas, bueno, vamos a seguir escribiendo lo demás. Algo parecido. Yo, si sé cuál es el final de una historia y el principio, puedo escribir a lo mejor el final o el principio o lo del medio. Entonces, eso es lo que ocurrió. A veces, yo me siento... Escribo una historia de un personaje, ese personaje también sale en otra saga y digo, bueno, pues ahora que estoy como bien metido en la cabeza de este personaje, voy a escribir esta. Y a lo mejor no son secuenciales, pero aprovechando ese ejercicio mental de situarme en la piel de un personaje, pues aprovecho y no sigo la escala del tiempo y estoy confundiendo a todo el mundo, ¿verdad? A ver si consigo resumirlo. Yo sí sé cuál es el primero. Vamos a coger Star Wars. Si yo tengo la trilogía original de Star Wars, yo puedo escribir primero el final peleando con los Ewoks estos de peluche. Los ositos cariñosos. Y terminar y luego escribir la primera escena en la que capturan a la princesa Leia o Leia y le quita y bueno, pues porque ya sé lo que va a pasar. Entonces si un día me apetece a escribir una escena de Jedi, pues escribo esa aunque sea la número 14. Eso lo hago mucho. Ahora intento no hacerlo, da problemas. Con la Biblia de los Caídos ya tuve que cambiar y ponerme un poco secuencial porque confundo a la gente, pero mi cabeza no funciona de una manera lineal con el tiempo. Bueno, yo les adelanto algo y es que en Mad 3 está lo que es para mí la mejor escena de batalla que he visto hasta ahora en los libros de Fernando. Hay una pelea que a mí me encantó, me fascinó y también en el mundo de Trujillo Verso hay peleas muy buenas. Por ejemplo, Nilia 1, el testamento de Nilia 1, lo hablábamos, para mí se conforma como si fuera la película de Terminator. Es una persecución implacable, está un grupo de renegados persiguiendo a una pobre mujer. Entonces hay batallas y batallas frenéticas en Mad, lo que les digo, no les quiero adelantar, pero léanse Mad 3 y me van a dar la razón. Yo quiero saber cómo se te ocurren a ti las escenas de combate, cómo haces tú para que no sea ni tan frenético que no se entienda nada,
ni aburrido ni nada. ¿Cómo lo haces para que sean dinámicas las escenas de combate, de pelea? En realidad yo intento matar a alguien que no se espere el lector. Parte de la gracia está ahí. A mí me divierte intentar que no lo vean venir y cuando no puedo matar a alguien, porque no siempre se puede, es una lástima, pues intento hacer más o menos lo mismo, hacer que la pelea transcurra de una manera que no sea obvio resolver cómo se va a ganar, ¿no? Incluso a lo mejor si ves más o menos claro que uno de los participantes va a ganar, por lo menos que no veas cómo. Entonces, la verdad es que para mí el elemento está en el misterio, en la curiosidad. Yo intento que sean entretenidas de esa manera. Otra parte es intento hacer algo, no sé cómo decirlo, algo que a mí me suene un poquillo original, recurrir a algún truquillo que no haya usado todavía y bueno, mezclándolo todo sale lo que has leído tú. Bueno, hablabas de matar a los personajes y te tengo dos preguntas con respecto a eso. La primera es, ¿has recibido quejas de los lectores que se han indignado por la muerte de algún personaje? Y la segunda es, ¿te ha dolido a ti matar a alguien? De pronto no sé si puedas decir el nombre, pero has dicho, ay, qué pesar, tengo que matarlo o matarla, pero qué pesar. ¿Te has arrepentido de matar a alguien por dolido? No tiene corazón. Lo que pasa es que los lectores se quejan un poquito porque son muy blandos. Pero tú piensas que están ahí sentados, luego no debe de disgustarles tanto, ¿no? O sea, y tú no has leído los libros en que más mueren, o sea que... yo creo que eso es una cosa que pasa en la ficción en general, en la que todos creemos que queremos algo y es lo que nos da la ficción, ¿no? No nos damos cuenta. Entonces yo creo que la gente normalmente cuando piensa quiere que todo acabe bien, pero luego se entretiene cuando acaba mal. Cuando muere alguien no dejan de leer. La cuestión, en mi opinión, es cómo muere esa persona. Si tú matas a alguien de manera gratuita, o sea, porque sí, pues puede que alguien se cabree, pero yo intento que la mayoría de las muertes, con todas es imposible, pues signifiquen algo, sirvan para algo, muestren algo que va a ser importante en la historia. O sea, yo tengo alguna muerte que demuestra algo que luego va a suceder en otro momento. Eso se hace mucho en el cine, por ejemplo. En el cine, si tú ves una película al principio, en los primeros 15 minutos, si el protagonista dice odio tocar el piano, ya sabes que en la película va a acabar el tipo tocando el piano un concierto espectacular. De verdad, o sea, eso está estudiado, ¿eh? Además hay guiones que te exigen que hagas eso. Tú tienes que, bueno, pues yo hago eso matando, que es más divertido. Yo, por ejemplo, a veces quería mostrar que un personaje no se controla y entonces digo, pues mira, la mejor forma de demostrar que alguien no se controla es si alguien muere a consecuencia de que él pierda el control. Me parece una forma brillante de demostrar, ¿sabes? Me parece que va a quedar muy claro y me parece que la siguiente vez que ese personaje diga me estoy perdiendo el control, el lector va a decir aquí alguien va a morir. Y ya no importa si la segunda vez muere alguien, la cuestión es que va a tener miedo porque, como dice, a lo mejor pasa porque ya ha demostrado que ha pasado, ¿no? Es decir, que hay que matar al personaje, sí que es bueno, crea un clima muy bueno para las historias. Bueno, hay una pregunta, en tu obra hay ángeles, demonios, fantasmas, personas sin alma, hay muchos seres sobrenaturales. ¿Hay algún ser sobrenatural que no hayas podido meter, que te hubiera gustado meter, qué sé yo, un centauro, una hidra, no sé, cualquier ser sobrenatural que no hayas encontrado en el espacio y tengas ganas de meter? Un unicornio. Me atraían un poco, no sé por qué, como gárgolas o incluso hablando un poco de lo que te gusta a ti o en tu libro, valquirias y demás,
pero no he visto el hueco todavía y tampoco me parece que sean figuras tan populares como un vampiro y demás. Yo hay veces que recurro a elementos muy populares porque o sea, me gusta que la gente ya los conozca y no haya que explicar lo que son, solo explicar el matiz que yo les meto, ¿no? Entonces, en principio estoy servido porque he usado más o menos los que me gustan, incluso alguno que no puedo mencionar, porque es una medio sorpresa al menos. Y sí, podría ocurrirse alguno, pero en principio no, estoy satisfecho, están bien. Pero hay algo en la saga de Black Rock que a mí me encanta, y es que Dylan Blair, que es uno de los personajes principales, es completamente y absolutamente fanático de Iron Maiden. Yo quería saber qué tanto de Dylan Blair hay en Fernando y su amor por Iron Maiden, y cómo ha sido tu historia con Iron Maiden. Si es así, o tú dijiste, bueno, vamos a ver alguna banda que sea muy popular y coja Iron Maiden, pero háblame de Fernando y Iron Maiden. No, me gusta mucho esa banda, o sea, la elegí a propósito. Yo iba a elegir al principio, bueno, necesitaba que fuese británica, porque este hombre es británico, eso sí que quería marcarle. Tenía un problema que si fuese una película, por ejemplo, sobre todo inglesa o americana, simplemente con oírle hablar, el acento pues ya lo identifica, ¿no? Pero claro, en un libro no hay acento. Entonces yo le iba a poner recordando cosas de su país, iba a recurrir seguramente a los Beatles, yo creo que son los más famosos, pero Iron Maiden me parece que son lo suficientemente famosos para que lo conozca todo el mundo, te guste o no. Y a mí me gustan, claro, a mí me gustan mucho, y tampoco me tengo que documentar demasiado para hablar de sus portadas, de sus canciones, o sea, para darle ese aspecto de la personalidad no tengo que documentarme nada en absoluto, ¿no? O sea, todo lo que Dylan cuenta es algo que yo sé, a mí me sale natural respecto a Iron Maiden, claro. Bueno, hablando de Dylan, yo creo que Dylan es uno de los personajes más fascinantes de tu obra. Yo ya dije Mira, déjame hacer un inciso. En mi cabeza, Black Rock es la saga de Dylan Blair. Así la veo yo. Para mí, él es el... O sea, todo lo que pasa en esa saga es por él. Si él no fuese como... Si le quitas y pones a otro alcaide, Pepe, es distinto. O sea, la mayoría de... Bueno, no, casi todo lo que ocurre en esa saga es por la forma de ser de Dylan Blair. O sea, en mi cabeza es así. que de hecho Dylan comienza siendo es importante, pero un poco secundario en El secreto de Ted y Todd, y aquí, como tú dices eso, pero yo pienso que es un personaje completamente fascinante. Te he dicho que con Ted y Todd son mis favoritos. Y ahorita dijiste, bueno, comenzó siendo una forma de que Ted y Todd, pues, darle como dinamismo a la relación y a los personajes. Pero ¿cómo fue la creación de este personaje? ¿Cómo se te ocurrió a ti? Y bueno, háblame de Dylan Blair. Me hacía... No sé, o sea, yo sé... El Dylan en mi cabeza es una persona absolutamente corriente. Se supone que yo no destaca en nada. No es que sea muy listo, no es que sea fuerte, no es que sea muy guapo, muy inteligente, ni es una persona... Yo intentaba reflejar eso, pero que hace algo que no se puede decir en público, ¿no? Pero hace algo especial, obtiene un beneficio y yo intento describir cómo una persona corriente se comporta cuando una versión de lo que podría ser una persona corriente que participando en eventos de muy alto nivel, ¿no? Llegando a unas cuotas que no le corresponden, que no era su destino llegar hasta ahí. Pero algo ha ocurrido, de repente está ahí y él sigue siendo una persona relativamente sencilla. Así es como le veo yo y como creo que él se ve a sí mismo. Bueno, otra pregunta que se me ocurre es, ¿qué tanto te investigas sobre estos seres paranormales, o es más como las percepciones que tú, por ejemplo, los vampiros? Hay cosas de los vampiros que son de cultura
popular, tú también le das como tu giro, pero a la hora de crear estos seres, demonios, vampiros, ¿qué tanto hay de investigación y qué tanto hay de tú decir, yo quiero que un vampiro haga esto o quiero que un ángel haga esto? ¿Investigas para la creación de estos personajes o es lo que tú crees que deberían ser? La mayoría no hay ninguna investigación porque les elijo porque son figuras populares, precisamente porque no hay que explicar lo que es un vampiro, la gente ya lo sabe. Yo solo tengo que explicar, por ejemplo, por qué estos vampiros, los míos me refiero, pues les afecta el sol. Pero yo deliberadamente parto de lo que yo creo que es la mitología popular, podríamos decir. Yo sé lo que es un mago, todo lo que has descrito. Deliberadamente he decidido no... O sea, para romper una regla tienes que conocerla, por así decirlo. Entonces yo me fijo en la popular y ahí no hay mucha investigación, sinceramente. Hay investigación en temas más... yo me inspiro mucho en la Biblia. Hay muchas cosas que se inspiran en la Biblia en general. En pasajes, en sucesos que también son muy conocidos. No hay que ser un auténtico estudioso, un teólogo, ¿no? Es como si hablas del diluvio o de cosas así que todo el mundo conoce. Y eso sí que me lo he leído un poquillo más a conciencia. Digo, vamos a refrescar aquí cómo son estas partes y demás. Pero las figuras, mago, vampiro, ángel, demonio, nada, apenas he investigado o he hecho una investigación que a mí no me cuesta, que es que yo consumo ficción en torno a esas figuras porque me gusta. Bueno, un poco ya para ir medio cerrando, ¿qué puede encontrar una persona que ya haya leído, que esté activa? Yo creo que es necesario ya, ¿ves? Hay que estar ya al día, no solamente con Matt, sino que hay que haber leído Nilia, el Testamento 3 de Gris y Sombra. Yo creo que hay que estar al día para poder disfrutar, porque si no uno se va a perder completamente. Pero, ¿qué se va a encontrar una persona que esté al día y que sea Matt 1 y Matt 2? Pues Matt 3. No, yo espero lo que yo intento. En realidad son ellos quienes tienen que decir que lo consigo, si lo consigo o no, perdón. Yo intento que vean una evolución y además Matt, en mi opinión, es uno de los personajes que más cambia, también porque empieza desde que es un niño, ¿no? En su primera escena tiene 6 años, aunque enseguida, pero bueno, es el que empieza más de un origen. Nilia, Gris, todos los demás empiezan ya siendo como adultos, por así decirlo. Yo creo que es el personaje que más cambia y yo creo que en el tercer libro la verdad es que yo creo que se desvelan ya todas las preguntas, todas las respuestas respecto a Matt, sobre su origen y demás. La mayoría de las incógnitas de él, de su persona, se resuelven en ese libro. De la trama de los magos y de todo eso, no, por supuesto, o sea, todavía sí. O sea, va a haber Matt 4. Pero yo creo que van a haber una evolución del personaje y un montón de respuestas sobre cómo es y por qué es así. Respuestas que yo he sembrado a propósito en el 1 y en el 2. Bueno, y ahora te cambio la torta. ¿Qué puede encontrar alguien que se haya leído El secreto de Teddy Todd, que se haya leído Black Rock 1, Black Rock 2? Y aquí hay una diferencia. La diferencia es que Matt, yo asumo que va a seguir la saga de los testamentos de Matt, pero aquí Black Rock, que tengo entendido que en un principio eran parte de libros, aquí quedaron compilados en 3, aquí se acaba. No va a haber Black Rock 4 ni nada similar. ¿Qué puede encontrar alguien en este final de serie, por decirlo de cierta forma? Vale, aquí igual, yo cuento cómo lo veo porque sé por comentarios que no todo el mundo lo ve así, pero en Black Rock 3, en mi opinión, se cierra completamente todo lo que es relacionado con esa saga, con esa prisión, con todos los misterios que hay en torno a Black Rock, a la prisión, a los presos. Es muy difícil mencionarlos sin hacer spoilers, ¿no? A todo lo que pasa, por qué pasan, por qué les encerraron, por qué...
todo eso se resuelve. Se ve cuál es el plan que hay detrás, y se ve si sale bien o mal y por qué. Y yo en mi opinión, queda todo cerrado. Si bien es cierto que las respuestas a preguntas que engloban a todo el universo no se responden aquí. Esas todavía siguen abiertas. Esas hace falta completarlas con más sagas y demás. Pero yo creo que es el final de Black Rock y yo creo que esa saga queda perfectamente explicada. Eso sí que bastante bien explicado. Yo quisiera saber, si tú sabes, no es necesario, en qué punto estamos exactamente de todo este universo maravilloso que has creado. Podrías decir, estamos ya en un 50%, estamos a la mitad de lo que tú has pensado, o en un 70%, o tú sabes, dices, bueno, yo sé que hay un final, pero no estoy cerca. En cuanto a porcentaje, ¿sabes más o menos por dónde vas o no? Sí, yo tengo... Bueno, eso es complicado, ¿eh? Es cierto que soy muy malo estimando las extensiones de las historias que voy a contar. Me ha pasado con muchísimos libros que he pensado que iban a ser de una cierta extensión y luego se han alargado, pero yo diría casi un 100% de que estamos por encima de la mitad, bastante por encima. Yo creo que estaríamos como en un 80, un 70, un 80, y luego hay algo más que hay por ahí, pero que yo voy a escribir y que voy contando en otras historias, pero que sí que son de verdad muy... como spin-offs, podríamos decir. Son muy para quien quiera, ¿no? No son necesarias. Entonces yo creo que estamos cerca... Mira, no pasa nada por decir esto. El final es cuestión de terminar Herederos del Cielo, que yo creo que van a ser 1 o 2 libros más, y en terminar la Biblia de los Caídos, que no sé cuántos van a ser más, no sé decir si son 2 o 200, pero yo creo que no. Estamos cerca, estamos cerca. He elegido ese número por no dar pistas, pero yo de verdad creo que son pocos, son desde luego menos de los que ya hay. O sea, si hemos dicho que vamos por el 11, creo el 12, no van a ser otros 12. Eso es lo que yo creo, de verdad. O sea, yo considero, especialmente tras Lilia 3, que estaríamos como lo que llaman el tercer acto ya. Estamos ya en el tercer acto de la historia y así lo veo yo, pero de verdad que no sé decir, no, son 5 libros de 200 páginas cada uno, esas cosas siempre, es que siempre fallo cuando hago eso, siempre me equivoco. Esto para mí ha sido un esfuerzo de aproximarme más o menos a poder decir lo que yo creo que queda. Bueno, una pregunta ahí que me surge de todo lo que escribes. ¿Cuántas horas escribes al día? ¿Escribes todos los días? ¿Cómo es tu proceso de escritura? No escribo todos los días. No creo que sea bueno, de hecho. Aunque conozco mucha gente que dice que sí que hay que hacerlo. Yo la verdad es que hay días que escribo basura y esos días es mejor no hacerlo porque la basura lo único que hace es que luego escriba cosas que se apoyen en ella y tenga que devolverlo todo y el día que estás mal, a mí mi experiencia me dice que es mejor no hacerlo. Lo que sí que creo que hay que hacer es intentarlo todos los días. Yo todos los días me pongo, todos los días empiezo y escribo algo, pero cuando noto que ese día no, es mejor dejarlo y no sé, repasar algo que has escrito, ponerte a pensar, siempre hay algo que hacer, ¿no? En plan, tengo que contestar correos con la editorial o revisar unas portadas o trabajar en una sinopsis, lo que sea, pero no perder el tiempo. Entonces mi filosofía es, hay que intentar escribir todos los días, pero yo creo que hay que escribir cuando tienes un buen día. Cuando yo me siento bien y las cosas fluyen, ahí es cuando hay que estar todas las horas que sea posible y aprovechar la hora. Bueno, y ya para ir finalizando, no nos vayamos hasta los 200 libros, pero sí quisiera saber qué sigue, cuáles son el próximo libro o los próximos libros que ya estás, yo no sé si ya estás escribiendo o qué sigue en este universo de la Biblia de los Caídos, o no sé si tienes planeado
otro libro que sea un poco, que se salga un poco por la vertiente como estos. ¿Qué es lo próximo que vamos a ver de ti? A ver, yo sí que tengo otra vertiente por ahí que me gusta mucho, que se llama Máscaras. He sacado una especie de novela corta y voy a sacar otra y seguramente más. Pero eso sí que es algo para, ya digo, no van a encontrar respuestas, o sea, los que solo quieran saber dónde está el alma del gris, la va a recuperar, no va de eso. Es algo que está por ahí, pues aparte, aunque luego se va a unir a este universo, ¿no? Pero es un añadido, es para quien quiera leer algo. Y en principio yo voy a seguir el plan. Yo ahora estoy con el Gris 4 y mi plan es luego seguir con Herederos del Cielo y volver, o sea, no tengo pensado desviarme mucho de ahí. Y luego, bueno, hay alguna cosilla que se me ocurre, pero tengo ideas, tengo proyectos, pero hasta que no los tenga muy claros no debería hablar de ellos todavía. No te me dio mucho porque en el testamento 3 de Sombra y Gris dejaste una mano de un enredo que yo no sé cómo lo vas a desenredar, pero bueno, confiamos plenamente en tus capacidades y talentos literarios. Ya terminamos las preguntas, pero hay una sorpresa que te tenemos muy especial. La gente de Panamericana, el director editorial Andrés Sarmiento, tiene algo que quiere darte a ti muy especial. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, Fernando. Esto es más que una sorpresa, un reconocimiento de parte de Panamericana Editorial, de parte de Panamericana Librerías, pero sobre todo de parte de tus lectores y tus lectoras que quisieron agradecer tu presencia aquí, por esa disposición de siempre venir a Colombia a presentar tus novedades y por seguir extendiendo este universo tan maravilloso que nos regalas con tu obra. Este es un pequeño detalle para Fernando, de todos ustedes y de todas ustedes en esta noche especial, y pues que siga creciendo esta obra maravillosa, Fernando, que sigas viniendo, ojalá no solamente cada fiesta, cada Feria Internacional del Libro de Bogotá, sino en otros espacios donde nos podamos reunir todos nosotros. Gracias, Tulio, gracias a todas y todos ustedes. Por favor, un aplauso para Fernando. Esto es una placa de la vida de los caídos, tomo cero, en reconocimiento por crear mundos fantásticos para miles de lectores y lectoras. Otro aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Tulio. No leo nada, sin gafas. Bueno, sí que es una sorpresa, por lo menos para mí, es un agradecimiento espectacular, muy bonita. A mí siempre me gustó esta portada, además, y yo siempre, ojalá se pudiese oír cuando yo hablo, no sé, con mis amigos en España. Yo no sé si es así, pero yo siento que es al revés. Yo siento que soy el que es agradecido, el que tiene que dar las gracias de que me sigan trayendo, invitando y de que me traten así de bien, porque desde el primer día me han tratado pues, como a un rey. Se queda a gusto venir. No hay otra forma de decirlo. Pero además, mira, sí que me gustaría contarlo con un ejemplo que yo creo que viví ayer, que lo explica muy bien. A mí me han tratado siempre muy bien, de maravilla, la verdad. Y ha venido conmigo mi hermano y mi madre y les han tratado igual de bien o más. Pero ayer, por ejemplo, este año ha venido gente de otros países, de Ecuador, de Argentina, de Perú, y yo vi cómo la gente del club les oí hablar y les han acompañado a hacer turismo, algunos le han ido a buscar al aeropuerto, se preocupan de encontrarles Uber, o sea, les tratan como a mí. Si eso no habla bien de los colombianos, yo no sé de qué lo hará. Eso es para Gris, eso es para Gris.
¿Sí escuchaste, Gri? ¿Sí escuchaste? ¿Sí escuchaste? Ya hemos acabado. Gracias.